Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Esta es una noticia importante. El régimen de Nicolás ha realizado 150 detenciones arbitrarias durante la cuarentena en el país venezolano. La ONG Provea ha afirmado que los arrestos se produjeron como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria y tenían el objetivo de mantener la privacidad de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en el país. Sí, efectivamente, en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia registramos un número aproximado de 366 presos políticos en Venezuela al día de hoy. De este número, nos llama la atención que aproximadamente 150 son oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. Inclusive, ayer se reportó la detención de un oficial general acá en la ciudad de Caracas. Esto de una u otra manera nos demuestra o nos deja ver el quiebre que pueda haber de puertas adentro en los cuarteles, la inestabilidad que pudiera existir en los cuarteles o la persecución que pudiera existir adentro de las Fuerzas Armadas. La ONG, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea, denunció en un informe divulgado este jueves la detención arbitraria de al menos 159 personas entre marzo y septiembre pasado, cuando se completaron los primeros meses de la cuarentena por la COVID-19 en el país caribeño. Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad en Venezuela, ha dicho Provea en un documento de 107 páginas. Continuamos con más de esta noticia. Esto de una u otra manera debe generar alguna alarma en el sector social porque evidentemente las Fuerzas Armadas es la institución que debería garantizar la estabilidad, la soberanía del país. Y de una u otra manera, todos estos eventos de una u otra manera afectan lo que es la estabilidad. Aparte de todas las características que han tenido los juicios en contra de estos oficiales, en contra de estos integrantes de las Fuerzas Armadas. Aquí no hay detención de periodistas. Hombre, sí que la hubo. No ha habido detención de periodistas. ¿Qué ha habido entonces? Buenos montajes que hacen, provocaciones, hacen montajes para presentar una noticia. Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena, ha añadido la ONG. En donde a muchos de ellos se le ha violentado el debido proceso y la tortura ha pasado a ser un factor común en cada una de esas causas. ¿A qué se debe esta persecución a estos integrantes de la Fuerza Armada Nacional? Mire, yo creo que el tema desde que se le incluyó el elemento político a las Fuerzas Armadas, eso ha permitido una serie de circunstancias que de una u otra manera se interpretan como actos. Asimismo, Provea ha indicado que otras 442 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones en el país entre marzo y septiembre, cuando se produjeron varias protestas por escasez de gasolina y retrasos en la entrega de los alimentos subsidiados, lo que eleva el número total de detenciones denunciadas a 601. Y después la reproducen por Twitter, por las redes sociales, una provocación, una situación de chequeo que seguramente le hicieron y lo convierten en la noticia de que el régimen dictatorial de Maduro persigue periodistas. 24 horas de chequeo. Puede ser 48, como en cualquier país del mundo, como sucede en España. El periodista español le pidió a Maduro que le envíe un mensaje a Juan Guaidó. Que la piense bien en lo que está haciendo. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha, que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia al cual nadie la eligió. La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se ha priorizado el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos, continuó el documento. Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria y tenían el objetivo de mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en el país venezolano. Asimismo, en el informe se detallan las muertes de 5 personas catalogadas como asesinatos en medio de enfrentamientos con las autoridades durante manifestaciones, un hecho que la ONG aseguró reitera la ausencia de una política democrática de control de orden público en el país. Contrarios a las leyes, cuando algún oficial ha manifestado, se ha expresado o ha asumido una conducta que no sea de la línea política del sector oficial. Yo creo que estas son las consecuencias de haber filtrado, de haber penetrado la política en los cuarteles. Una de las formas de sanear la Fuerza Armada, yo creo que es apartarla de todo el debate político.
Según los datos oficiales, en el país venezolano, 95.750 personas se han contagiado de la COVID-19, aunque solo 4.169 casos se cuentan como activos. Del total de los afectados, 840 han perecido por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Aún la oposición venezolana cuestiona estos datos. Para enfrentar la expansión del virus, el régimen venezolano ha implementado desde mediados del mes de marzo pasado una cuarentena que cumplió de forma radical las primeras semanas, pero que en los últimos meses combinó periodos de flexibilización para permitir un respiro a la economía. Y señores, así de claro como lo están escuchando. Tengo el deber de exponer esta hoja de ruta. Fue el pasado 19 de agosto cuando el líder opositor Juan Guaidó llamó a los partidos de la oposición a un pacto unitario de cara a las elecciones parlamentarias de 6 de diciembre. Junto a mi equipo hemos concebido un plan que presentaré y conversaré con cada uno de los convocados. Comparte toda la información de tu canal. Pompeo, de manera diplomática, ha dicho lo mismo que dijo Eliot Abrams. Estos actores de oposición simplemente se venden a un precio muy bajo. Además, el gobierno ha invitado a la ONU y a la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones. Informo que ayer le enviamos a Antonio Guterres y a Josep Borrell una carta sobre las amplias garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria. Para el presidente interino, reconocido por más de 50 países, las medidas de gracia que han llevado a la liberación de varios opositores son una trampa del régimen en su intento por legitimar los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Pero el ex candidato presidencial Enrique Capriles ha dicho adiós al plan del bloque opositor. ¿Es lo que está buscando entonces el país estadounidense si Capriles se mete en las elecciones? No. Que Nicolás está nuevamente sobrepasando todos los límites. A más opositores de la ONG Foro Penalhan ha afirmado que se encuentran tras las rejas 394 presos políticos, entre estos 13 mujeres y 141 funcionarios militares. Esta cifra sigue incrementándose a través de los días, ya que el régimen sigue violando todos los derechos constitucionales a nuestro pueblo sudamericano. No acepta estos actos incrédulos del régimen y han asegurado que con cualquier medio militar y sanciones expulsarán a todo el régimen dictador del poder, para que así se puedan realizar las elecciones democráticas y se escoja un nuevo gobierno, el cual cumpla con los derechos fundamentales. En Venezuela y a través del hemisferio occidental, el socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo ante nuestros ojos. Presidente Guaidó, el presidente Trump me pidió que estuviera aquí hoy. Lo último en noticias. Para transmitir un mensaje simple a usted y al pueblo venezolano. Estamos con ustedes. Sí, estamos con ustedes 100%. Estamos de pie con ustedes en Estados Unidos, conjuntamente con todas las naciones aquí reunidas hoy. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hicieron creer que yo me iba a rendir, que yo me iba a entregar y que yo me iba a ir del país, que los rusos me bajaron a empujones del avión. Salen a decir que altos funcionarios honorables del Estado habían llegado a un acuerdo con ellos. Nicolás sigue adelante con las elecciones y la oposición reacciona. El asediado presidente de Venezuela, Nicolás, ha confirmado su decisión de continuar con las elecciones en la fecha pautada, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales. Para un golpe de Estado, déjeme decirle que han sido engañados. Una geopolítica nueva, guerra fría o solo duros enfrentamientos verbales. Más allá de la denominación, tanto Rusia como Estados Unidos son protagonistas del conflicto en Venezuela y siguen de cerca todos sus pasos. Bueno, y continuamos con una información importante para todos. En las elecciones del país norteamericano 2020, ni los medios ni Trump son los que deciden realmente quién es el ganador. Las elecciones presidenciales del país estadounidense todavía no tienen un ganador oficial, aunque a Joe Biden le digan ya ampliamente que es el presidente electo de ese país. Así es, desde que el pasado sábado 7 de noviembre, según las proyecciones de los resultados, el aspirante demócrata sobrepasó la cifra de los 270 votos del colegio electoral.
A más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, la campaña del presidente Donald Trump avanza con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden, mientras el ex vicepresidente se centra en poner los cimientos de su futuro gobierno. De 538 necesarios para llegar a la presidencia, y Biden pronunció ese mismo día su discurso de victoria, precedido por la vicepresidenta electa Kamala Harris, y desde entonces ha comparecido públicamente en distintas ocasiones para hablar de sus planes de gobierno. Sin embargo, esas proyecciones sobre quién es el presidente electo que hacen los grandes medios con el trabajo de expertos han venido acompañadas tradicionalmente del reconocimiento por parte del candidato perdedor. Pero este año, el presidente Trump no ha reconocido la derrota y su equipo de campaña ha presentado una serie de demandas legales en varios estados claves para disputar los resultados. Como parte de sus esfuerzos para revertir el resultado, el equipo del mandatario republicano acudió el miércoles a una corte federal para intentar impedir que el estado de Michigan certifique los resultados. Trump tuvo unos 148.000 votos menos o 2,6 puntos porcentuales. Esta es una información del momento. Según los totales extraoficiales del voto. El propio departamento del estado de Michigan, sin embargo, respondió arremetiendo contra la campaña de Trump. Esto no cambia la verdad. Las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular. En una de sus múltiples reacciones en las redes sociales, el mandatario ha afirmado que ni los medios ni las encuestadoras tienen la potestad de declarar quién es el presidente. A diferencia de muchos países, el país estadounidense no tiene un órgano electoral central que dirima y certifique los resultados de los comicios nacionales. Cada uno de los 50 estados tienen sus propias normas y se acoge a diferentes plazos, lo que estaría explicando la confusión que se vive en estos días en los que el foco está puesto básicamente en un puñado de estados en disputa, y los medios hacen sus proyecciones cuando su equipo de expertos está muy seguro de que se trata de algo irreversible. Tanto es así que ese anuncio suele ser suficiente para hablar de un ganador en las elecciones, aunque no haya sido oficialmente confirmado. Un ejemplo de esto es la reacción de Ivanka Trump, quien es la hija del presidente Trump, cuando la agencia Associated Press proyectó el miércoles la victoria de su padre en Alaska. Hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Los invito a todos para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación, le des like, compartan el video en sus redes sociales. Gracias y chao.